Bienvenidos a TecnoPC Sistemas Ecuador. Antes de continuar, quiero contarte que si tienes una impresora Epson con cartuchos, normalmente debes reemplazarlos cada que se acaban, siendo bastante costoso. Pero si le adaptaste un sistema de tinta genérico con chip, debes resetearlo constantemente, lo que también supone mucho malestar. En inkchip.net puedes adquirir un firmware para el modelo de tu impresora e instalarlo y olvidarte de resetear a cada rato el chip del sistema de tinta adaptado. Ahora solo te vas a preocupar de mantener los tanques de tinta llenos. Visita Inkchip y conoce más. Si te has preguntado cómo es un cabezal de impresión de Epson, hoy lo vamos a descubrir. Es uno de los componentes más delicados y sensibles que tiene la impresora, aunque parece resistente, y pese a su apariencia simple, en realidad es muy complejo. La tinta ingresa en el cabezal de impresión a través de esos pequeños conos. Cuando colocas el cartucho, hace contacto la boquilla del cartucho con la boquilla del cabezal, la perfora y permite el paso de la tinta hacia el interior de este componente, filtrándose hasta llegar al inyector. ¿Qué tal si abrimos el cabezal para conocer su interior, su arquitectura, su tecnología? ¿Será que hay misterios? Abrámoslo. Conozcamos un poco más acerca de este componente fascinante. Al abrirlo, vamos a encontrarnos con 5 cámaras. Una grande o la cámara madre, que es la que contiene las 4 cámaras pequeñas donde se deposita la tinta de cada color para la respectiva impresión. La gran mayoría de impresoras únicamente trabajan con colores primarios. En este caso, este modelo de la serie L trabaja con el amarillo, magenta, negro y cian. Hay otros modelos de impresoras que ya son de diseño o de impresiones a gran escala que tienen más de 4 colores. La cámara primaria encierra las otras 4 cámaras protegiéndolas con esta goma de caucho para evitar que se filtren líquidos del exterior hacia el interior de esta cámara. De esta manera se evita que se contaminen las 4 cámaras de colores y que se dañe el cabezal. Al remover esta otra sección vamos a ver más componentes, pero quiero comentarles que alrededor de cada una de las cámaras hay también una protección con sellante para evitar que se mezclen cada uno de los colores y se terminen dañando las cámaras. Esta goma grande, en cambio, protege todas las otras cámaras pequeñas para evitar contaminación en el interior y que se filtren contaminantes, valga la redundancia, a través de los filtros y mallas que hay en el inyector. Al remover esta sección podremos tener acceso al canal de flujo de tinta que se distribuye en cada una de las cámaras de tinta de cada color. Este es el puerto donde se conecta el flex que pone a funcionar el cabezal. Y claro, bajo todos estos componentes también hay una placa madre. Esta es una placa de aluminio o shield que sujeta el inyector como tal. Intentemos desmontar el inyector. Es un poco complicado, así que vamos a extraer la segunda capa de protección. Vamos a extraer este plástico que es donde se apoya el inyector y donde está también la placa madre. Estos son los orificios por donde sale la tinta que ingresa por los conos hacia los canales de flujo de tinta. Posteriormente va hacia las cámaras, se filtra a través de estas mallas metálicas. Estos son los componentes, partes del piezoeléctrico que distribuyen la tinta por esta sección hacia el inyector o la cámara del inyector que está debajo de todo esto. La placa madre genera pulsos eléctricos a través de estos conectores o pines que impulsan la tinta o empujan la tinta hacia el inyector y posteriormente hacia el papel. Como han podido notar, hay sellante alrededor de cada uno de los componentes del cabezal. Ninguno está con tornillos, todos tienen remaches plásticos y sellantes para evitar que se filtren líquidos en su interior, que se mezclen las tintas y demás. Al separar la placa madre del inyector, podemos notar algo bastante curioso.
Hay unas láminas metálicas pegadas en la placa madre y que se unen al inyector, los cuales al recibir el impulso eléctrico empujan la tinta para la impresión. Intentemos extraer el inyector como tal. Está un poco complicado, y aquí lo tenemos. Esto vendría prácticamente así. Su funcionalidad es bastante mágica, por decirlo de alguna manera. Aunque, bueno, detrás de todo esto siempre hay una explicación. Tenemos el elemento piezoeléctrico que se contrae cuando se aplica un voltaje. El elemento piezoeléctrico junto con el plato vibratorio impulsan la tinta cuando estos se activan. Prácticamente sería de esta forma. Recibe voltaje y empuja la tinta. Recibe voltaje y empujan la tinta. Y la tinta cae hacia la impresión. Es fascinante, ¿no? Es increíble este tipo de tecnología y es alucinante cómo se pueden llegar a fabricar elementos tan pequeños para cosas como estas. Todo esto conforma un cabezal. Tenemos la parte principal, que es la que se conecta con el cartucho, y es desde donde inicia el paso de la tinta hasta el inyector. Aquí hay algo que también quiero mostrarles, y es esta malla metálica, que sí, amigos, es una malla metálica que funciona también a manera de filtro, y es por donde atraviesa la tinta para llegar al inyector. Hemos puesto un poco de agua y sí pueden notar, y pasa la tinta, miren, pasa la tinta a través de estos canales hacia la parte de abajo, orificios de fuga de tinta, para llegar hacia el inyector como tal. Retiremos esta malla metálica para mostrar un poco más a fondo cómo es. Intentamos remover la malla metálica con mucho cuidado. Y es lo alucinante de la fabricación nanométrica tecnológica. Al remover esta malla podemos ver que debajo hay un orificio. Es por donde pasa la tinta. Son los orificios de salida de tinta hacia el inyector. Y este componente, esta malla, porque si en realidad es una malla, si la ponemos al microscopio podremos ver los cientos de miles de orificios que hay ahí, y sirven como filtro para evitar que los contaminantes vayan al inyector. Pero cuando ya se nos escapa un contaminante micromolecular nanométrico infinitamente pequeño, pues ahí sí se nos complica el asunto y empiezan los problemas de tapado de cabezal. Cada uno de los colores tienen esta malla metálica o filtro que permiten el paso a través de estos canales para llegar hacia el inyector y posteriormente a las boquillas de esta lámina, que si no me equivoco es silicio. Pero en fin, estas láminas o esta lámina en sí tiene unas boquillas de impresión igualmente microscópicas. Vamos a ver, si yo pongo el inyector sobre el papel, vamos a ponerlo acá, ¿qué vamos a ver? Una impresión. Tenemos los tres colores primarios y el color negro, que es el que está dañado o tapado. ¿Pero por qué se tapan? Por contaminantes internos, porque la impresora no se usa y se seca la tinta, o porque usamos tinta de muy mala calidad. También se llegan a dañar. ¿Por qué? Podemos observar cómo está esta lámina de silicio. Está rayada. Cuando se raya, se llegan a lastimar las boquillas y esto no lo puedes reparar. Lamentablemente no puedes reparar una lámina que está dañada, rayada, golpeada, estropeada, desgastada o que cuyas boquillas están prácticamente deformadas por este tipo de problemas. Intentemos remover esta lámina para conocer qué más hay en el interior. Vamos a tratar de removerla con cuidado, sin romperla. Como pueden apreciar, esto no es algo que sea reparable en lo posterior. Una vez abierto, queda muerto. ¿Qué hay aquí? Tenemos estas dos secciones. Hasta este punto llega la tinta. Estos son canales de flujo de tinta del cabezal de impresión. Aquí finaliza el viaje de la tinta para posteriormente
pasar a través de esta lámina metálica. Esta lámina, si se raya, golpea, daña, lastima o desgasta o lo que sea físicamente, ya no sirve. ¿Cómo funcionan las boquillas? Hay dos tipos, el piezoeléctrico, que es lo que estamos viendo, y el térmico. El piezoeléctrico tiene aproximadamente entre 150 y 300 boquillas por donde pasa la tinta, mientras que el térmico, que es el de las impresoras de cartucho, llega a tener hasta 1200 boquillas promedio. El viaje de la tinta ha sido muy largo, ¿no es cierto? E interesante. Y al mismo tiempo hemos conocido cómo funciona un piezoeléctrico, cómo funciona el paso de tinta a través de cada uno de todos estos canales hasta llegar al inyector. También conocimos cuántas boquillas tiene el inyector de un cabezal de Epson, que funciona a través de un piezoeléctrico, y de lo grave que sería si se llega a dañar esta lámina de impresión. También, dentro de todo esto de lo que hemos aprendido, quiero enseñarles una de las técnicas que yo utilizo para intentar recuperar un cabezal y que me ha funcionado en muchos de los casos. Para ello, nuestra jeringa de todos los videos. Con un poco de líquido destapacabezales empujamos este líquido que, aunque en el ejemplo inyecté de golpe, ustedes deberán aplicar un promedio de 2 a 4 ml de líquido destapacabezales por cada color. La idea es que ese líquido llegue hasta el inyector. Una vez que hemos aplicado todo este líquido en cada uno de los colores, vamos a hacer ahora lo contrario. Vamos a absorber ese líquido de regreso. Vamos a retirar ese líquido de cada color. Lo que vamos a hacer es que toda la tinta que está en el inyector, así como los contaminantes y residuos o tinta grumosa, regresen, pasen por el filtro. Incluso la contaminación que pueda estar en el propio filtro o la malla metálica también se retire o se remueva y termine en la jeringa para, en lo posterior, coger y botar esa tinta ya contaminada. Luego repetimos el mismo proceso una o dos veces más. En la gran mayoría de casos, esta técnica funciona perfectamente, pero como todo, también tiene riesgos. Si inyectamos con demasiada fuerza el líquido dye ink, o también llamado destapacabezales, podemos provocar que las cámaras se revienten, quedando irreparables. Es sorprendente lo tan delgada que es esta lámina y la cantidad de orificios que tiene microscópicos por donde pasa la tinta. Otro punto importante es que si se nos llega a derramar líquido dentro de la placa madre, dentro de este componente, vamos a quemarla inmediatamente. Y peor aún si hay líquido dentro del puerto, pues al conectarlo al flex para posteriormente conectarlo a la impresora, es muy probable que terminemos quemando nuestra impresora también. Una de las preguntas del millón es ¿cuánto dura un cabezal? Esto va a depender en realidad de varios factores y no de un estándar de vida útil como tal. Por ejemplo, el tipo de tinta que uses. Si las tintas que usas son baratas o de muy mala calidad, de esas de a dólar que te gustan, casi siempre terminan deteriorando el inyector en el poco tiempo, mermando su vida útil en gran manera. El tipo de uso y abuso también que se le da al equipo, pues hay mucha gente que compra equipos de bajo coste para hogares y que las ponen en entornos de producción, deteriorando la vida útil del cabezal. Pues recordemos que para cada tipo de trabajo o entorno de producción existe un modelo de impresora adecuado. Tampoco se recomienda usar impresiones solo en borrador en equipos con sistemas de tinta continuo, pues el cabezal se deteriora muy rápido y hay que recordar que de por sí las impresoras con sistemas de tinta continuo ya ahorran tinta en calidad normal de impresión. Otro de los factores que deterioran una impresora o su calidad o vida útil es la manipulación antitécnica de los componentes internos de las impresoras, especialmente cuando un usuario no técnico intenta ser mago con experimentos vistos en YouTube. Abusar de la eliminación de tinta o de la limpieza de cabezal también deteriora el inyector. Si te ha gustado la información entregada en este video, házmelo saber en la caja de comentarios, regálame tu pulgar arriba, suscríbete al canal y compártelo con todos tus amigos. Hasta la próxima.